A ver, a todos nos enseñaron en la escuela que la Segunda Guerra Mundial empezó en 1939. Pero ¿qué tal si esa fecha es solo el capítulo final de una historia que en realidad arrancó mucho, mucho antes? Hoy vamos a ver cómo el final de una guerra sembró las semillas de la siguiente. Es una pregunta que, la verdad, nos hace dudar de lo que damos por hecho. La fecha oficial, claro, es el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia. Pero para entender de verdad las raíces del conflicto más devastador de la historia, tenemos que viajar un poco más atrás en el tiempo. Así como lo leen. El argumento central de este análisis es que la Segunda Guerra Mundial fue, en el fondo, una continuación de todos esos conflictos que la Primera Guerra Mundial dejó abiertos, sin resolver. La paz que se firmó fue, en la práctica, solo un alto al fuego de 20 años. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Cuando la Gran Guerra termina en 1918, Europa no encontró la paz. ¡Para nada! Lo que encontró fue un caos de fronteras redibujadas, imperios que se caían a pedazos y tensiones que estaban, digamos, a flor de piel. Imaginen el panorama. Por un lado, Alemania se sentía humillada, sí, pero no derrotada en su propio territorio. Los grandes imperios como el austrohúngaro simplemente se desmoronaron, y de ahí nacieron nuevos países como Checoslovaquia o Yugoslavia, cada uno con sus propias broncas internas. Y al este, la revolución bolchevique generaba una amenaza completamente nueva, así que se creó una especie de zona de contención de estados bastante frágiles. O sea, esta inestabilidad fue el caldo de cultivo perfecto para lo que iba a venir. Y en el centro de todo este lío, un documento, el Tratado de Versalles. Se supone que estaba diseñado para asegurar la paz, pero muchos dicen que logró exactamente lo contrario, al imponer unas condiciones que los alemanes vieron como una humillación nacional total. Ahora, esto que vemos aquí es fascinante y, clave, la Dolch-Stoss-Legend. Explica muchísimo de lo que pasó después. Como el ejército alemán se rindió cuando todavía estaba ocupando territorio enemigo, empezó a correr la idea de que la guerra se pudo haber ganado. Este mito, esta leyenda, le echó la culpa de la derrota a los políticos, a los socialistas, a los judíos, y así canalizó toda la frustración de la gente. Se convirtió en una herramienta de propaganda increíblemente poderosa. Y si ven esta tabla, se entiende perfecto por qué ese mito de la puñalada por la espalda pegó tan fuerte. Es que las condiciones eran aplastantes. Alemania perdió territorios clave, le impusieron deudas de guerra prácticamente impagables, su ejército quedó desmantelado y quizá lo peor de todo, la obligaron a aceptar toda la culpa. El resentimiento social era inevitable. Pasemos ahora a ver cómo toda esta mezcla de resentimiento y humillación, sumada a una catástrofe económica, creó el ambiente perfecto para que surgieran ideologías extremistas. El golpe de gracia fue el colapso económico de 1929. La República de Weimar, que ya era frágil, simplemente no aguantó la presión. Con el desempleo por las nubes y la pobreza por todos lados, la gente estaba desesperada y buscaba un salvador, alguien que prometiera restaurar el orden y la grandeza perdida. Y ojo, que esto no pasó solo en Alemania. En Italia, Benito Mussolini ya había mostrado el camino. Lo que vemos aquí son métodos casi idénticos. El uso de la violencia con grupos paramilitares, explotar el miedo de la gente, la crisis y la promesa de un líder fuerte para tomar el control absoluto. Hitler básicamente aprendió y perfeccionó este modelo. El ascenso de Hitler no fue un golpe de Estado de la noche a la mañana, para nada. Fue un desmantelamiento metódico de la democracia. En menos de 2 años pasó de ser nombrado canciller a ser un dictador absoluto, usando crisis, algunas reales, otras fabricadas, para eliminar a toda la oposición y asegurarse el poder total. Entonces, con todo el poder en sus manos, Hitler volteó a ver hacia afuera, decidido a romper el Tratado de Versalles. La gran pregunta era, ¿qué iban a hacer las otras potencias de Europa? Esta cronología muestra clarísimo cómo fue subiendo la apuesta y cómo del otro lado hubo una inacción peligrosísima. Cada paso fue una prueba que Hitler pasó sin que nadie le pusiera un alto. Primero, volver a meter al ejército en Renania, violando el tratado directamente. Luego, la anexión de Austria, el famoso Anschluss. Después, tomarse los Sudetes en Checoslovaquia. Y en cada una de esas ocasiones, las democracias occidentales cedieron, esperando evitar otra guerra a toda costa. Y aquí está el punto crucial. Esta política, conocida como apaciguamiento, no nació solo de la cobardía, nació del trauma colectivo de la Primera Guerra Mundial. Los líderes de Gran Bretaña y Francia recordaban perfectamente el horror de las trincheras y estaban dispuestos a hacer casi cualquier cosa para no repetirlo.
Eso, combinado con la idea de que, bueno, quizá Alemania sí había sido tratada injustamente en Versalles, los llevó a pensar que si corregían esas injusticias, la paz se podría mantener. Pero claro, la invasión de Polonia dejó clarísimo que el objetivo de Hitler no era buscar justicia, sino dominar. El apaciguamiento había fracasado estrepitosamente. La guerra, que estuvo ahí, latente desde 1918, finalmente estallaba. Y así, ese conflicto latente estalló, y el costo de esa guerra superaría cualquier cosa que el mundo hubiera podido imaginar. Las consecuencias de 2 décadas de tensiones sin resolver se desataron en una destrucción a una escala nunca, pero nunca antes vista. Este gráfico es durísimo. Muestra que, a diferencia de otras guerras, aquí los civiles fueron un objetivo principal. Solo entre Polonia y la Unión Soviética, la cantidad de muertes de no combatientes superó por mucho a la de los soldados. Fue una guerra total contra pueblos enteros. Y esta es la cifra final que se estima. Más de 61 millones de vidas perdidas. Es un número tan pero tan vasto que es casi imposible de comprender. Es el resultado final de ese camino que empezó en aquella mesa de negociaciones, allá por 1919. Después de semejante devastación, el mundo estaba desesperado por evitar una tercera catástrofe. Y de esas cenizas surgió un orden mundial completamente nuevo, uno construido sobre las lecciones de un fracaso. El poder se movió de Europa a 2 nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, dando inicio a la Guerra Fría. Y para reemplazar a la fallida Sociedad de Naciones, se crearon las Naciones Unidas, un intento directo de forjar una paz más duradera. El mapa global cambió para siempre. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para pensar en serio. ¿Se creó un nuevo sistema global para mantener la paz? Sí. Pero las fuerzas que desataron la Segunda Guerra Mundial, la humillación nacional, las crisis económicas que alimentan el extremismo, el nacionalismo agresivo, ¿de verdad desaparecieron? ¿O simplemente siguen ahí, esperando las condiciones adecuadas para volver a surgir?